Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. Presenta: el FMI se apodera de Colombia. Hay una situación complicada que está pasando la gente de Colombia y que está siendo maquillada por medios oficiales. Tenía ya un ratito, casi una semana, que no subía videos por varias cuestiones, entre otras por la situación que hay en YouTube, que ya casi no se puede hablar de muchas cosas, y también porque a veces la gente se ofende y bueno, ya no sé ni qué temas tratar, la verdad. Pero me estuvieron comentando mucho sobre que diera una opinión o información con lo que está pasando en Colombia. Como ya sabrán, hay un número muy grande de protestas debido a una reforma tributaria. Bueno, no solamente debido a esta reforma, sino a una serie de problemas que se ya estaban generando desde antes de la contingencia global, y que obviamente esa situación ya se empeoró y debido a varias medidas que están tratando de implementar Iván Duque, pues esta burbuja ya explotó. Y no solamente son las protestas, sino la forma en la que este gobierno ha reaccionado atacando a la gente de Colombia. Para entender un poco lo que está pasando en aquel país, hay que retroceder un poco en el tiempo y empezar por ahí del 2018, donde ya había muchas protestas en Colombia y en varios países de América, donde la gente estaba protestando por el desempleo, porque había muchos pobres, la desigualdad, por las bajas condiciones laborales. Y bueno, todo esto cuando llegó en el 2019, principios del 2020, la situación global que ya todos conocemos, que no se puede mencionar. Pero cuando llegó esta situación, obviamente las protestas se detuvieron, pero la situación empeoró, porque como ya sabemos, muchas personas no podían salir y por lo tanto perdieron su empleo, muchos negocios cerraron y esto generó más desigualdad, más desempleo y más pobreza. Evidentemente se generó una burbuja que tarde o temprano iba a explotar. Está explotando en muchos países. Mucha gente está protestando contra las medidas de la situación. Algunos países, otros no, pero muchos sí. En América, en Europa, en Asia y bueno. Volviendo un poco al 2020, cuando estaba esta situación más fuerte, el FMI, la ONU, el Banco Mundial, se acercaron a varios países para decirles que los iban a apoyar con la situación, y el FMI le ofreció una serie de préstamos a varios países. En América Latina muchos países lo aceptaron. En ese momento hice yo un video donde les comentaba que cuando se aceptaba un préstamo del FMI, también se aceptaban las letras chiquitas, que era aceptar una serie de medidas impopulares que tarde o temprano iban a terminar afectando a la gente. Entonces, el 25 de septiembre de 2020, el FMI aprobó una solicitud del gobierno de Colombia para aumentar una línea de crédito que ya existía, es decir, ya tenían un préstamo anterior y comenzaron las negociaciones para aumentar una línea de crédito y pedir otro segundo préstamo. El 2 de diciembre del 2020, el FMI autorizó y otorgó un préstamo al gobierno de Iván Duque por 5.400 millones de dólares. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasó con ese dinero? Pues, buena pregunta, ¿no? La situación es que cuando se acepta el préstamo del FMI, como les comento, va acompañado con una serie de medidas que ellos llaman reformas estructurales, reestructuras económicas, y bueno, en realidad son una serie de medidas que son impopulares porque terminan afectando a la gente de clase media y clase baja y a las pequeñas empresas.
Eso ya ha pasado en muchos países. Otorgan préstamos cuando un país está en una crisis económica, en un desastre económico, una emergencia sanitaria, y posteriormente le piden que haga ciertas medidas que saben que van a afectar a la gente y que la gente va a protestar, pero los gobiernos pues quedan atados a esto y lo tienen que hacer de una manera o de otra. Casi siempre son las mismas medidas: impuestos, eliminación de subsidios, inflación, eliminación de derechos laborales y todo lo que incluye la agenda global. Así es como el FMI se hace o toma el control de los países. En realidad a ellos no les importa en qué se van a gastar ese dinero, ese préstamo, si lo aplicaron para solucionar una crisis o si se lo quedan los políticos, les da igual. Tampoco les importa si hay protestas o si hay represión. Ellos simplemente lo que les importa es asegurarse que se apliquen las medidas de la agenda global. Incluso 25 de abril apenas de este 2021, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dio una entrevista a algunos medios donde apoyó y está aprobando esta serie de medidas que está intentando implementar Iván Duque. Dijo textualmente que Colombia está tomando medidas valiosas para apoyar las vidas y la subsistencia en gastos críticos en la situación actual y en apoyo a los hogares más vulnerables. Asimismo, apoyó que la reforma tributaria ayudaría a combatir y la pobreza, ayudar a equilibrar la equidad y todo eso. Bueno, ¿por qué está protestando la gente? Pues es muy fácil, ¿no? Resulta que Iván Duque está intentando implementar una reforma que, entre otras cosas, pretende ponerle IVA, un impuesto al valor agregado del 19% a productos de servicios básicos, canasta básica, que antes estaban exentos, así como a las tarifas de electricidad, gas y agua. Es decir, retomando, en el 2018 había una serie de protestas porque ya había un problema económico, había mucho desempleo, malas condiciones laborales, pobreza, desigualdad. Llegó la situación global, la gente se encerró, pero se quedó sin empleo, perdieron sus negocios y se generó más pobreza, más desigualdad. Ante esto, dieron un préstamo y el gobierno de Iván Duque, para combatir la desigualdad, pues les va a generar más impuestos a los productos básicos y a la electricidad, gas y el agua. Y así es como piensa combatir la pobreza. No tiene sentido, pero son las reformas del FMI. El pretexto que están utilizando es que quieren implementar un ingreso solidario, que es una forma de implementar la renta básica universal. En muchos videos, y tengo uno en especial de la renta básica universal, les comentaba el problema de aceptar esto. Hay personas que piensan que es algo positivo, pero Colombia es el ejemplo de que no es positivo ese tipo de programas, porque para mantenerlos obviamente tienen que buscar un ingreso y lo hacen generando inflación y generando más impuestos. O sea, por un lado, te da el gobierno 10 pesos, pero en impuestos te va a quitar 50. No tiene sentido. Muchos canales promueven esta idea de que la renta básica universal va a eliminar la pobreza. Un canal que así tenía, se acabaron los pobres, y promoviendo esta idea, pero desde mi punto de vista engañan a la gente, porque lo que van a promover es generar más impuestos, como lo que está pasando ya en Colombia y en varios países. También hay por ahí versiones que aseguran que las protestas que están ocurriendo en Colombia, bueno, vienen de parte de la izquierda o de Venezuela o de Cuba o de no sé dónde. Y es, desde mi punto de vista, un error, porque recordemos que la izquierda y la derecha
el socialismo, el capitalismo, fueron hechos por las mismas personas, por los mismos grupos de poder. Están todos bajo la misma agenda global. No importa si es Venezuela, o si es China, o si es Estados Unidos, o si es Canadá, o Francia, España. Todos los países están bajo esa agenda global y los presidentes la están aplicando. En algunos países de una forma más agresiva, en otros de una forma más pasiva, pero lo están haciendo. Los países en particular que aceptaron el préstamo del FMI tienen que implementar estas reformas porque así se comprometieron sus presidentes. No importa si lo hacen de una forma paulatina o como lo quieran hacer, pero lo tienen que hacer. Y si hay protestas o no, le da igual al FMI. Aquí el problema también es que Iván Duque, aparte de aplicar estas medidas que sabe que van a afectar a la gente, o no lo sabe porque vive en una burbuja, o no sé, también ya está poniendo de su cosecha, es decir, las está implementando y a la gente que sale a protestar las está atacando, ¿no? Hay muertos y todo. Entonces, decir que esto lo está haciendo Cuba me parece que es una forma de justificarlo, ¿no? Sé que hay canales como Bachman y todo esto que justifican siempre la represión, ¿no? Pero eso es muy tonto, ¿no? Porque sea de izquierda o de derecha, o sea, es lo mismo. Son las medidas del FMI. El FMI está tomando el control de Colombia. La gente sale a protestar porque el que le pongan un IVA del 19% al agua, al gas, a la canasta básica le va a afectar a su ingreso en un momento donde hay restricciones, pérdida de empleos, pérdida de negocios. O sea, le están dando en la torre. Hay que tener empatía hacia la gente de Colombia, no hacia su gobierno. Y como les digo, la situación está tan grave que muchos colombianos pues están desesperados, están intentando difundir la información a través de las redes sociales, porque pues obviamente se está poniendo complicada. Va a haber elecciones y aquí también pues vemos un poquito la ilusión que le venden a la gente, que ya si votan por el otro partido, la competencia o lo que sea, pues se va a solucionar esto, pero desafortunadamente lo hemos visto, cambian de presidente y se vuelve a repetir la situación. Por ejemplo, en Argentina, Macri se superendeudó con el FMI y le pidieron que hiciera reformas reestructurales que ocasionaron pobreza, una devaluación, inflación y todo eso. Entonces después llegó el siguiente presidente, que era del otro partido, diciendo y criticando que cómo se había endeudado y que todas estas medidas. ¿Y qué pasó? Pues tomó el poder. ¿Y qué fue lo primero que hizo en los primeros meses? Aceptar un préstamo del FMI por la contingencia, aplicar las medidas y se está repitiendo la misma situación. Entonces, y por ejemplo, hablando de cómo el FMI actúa y se adueña de los países y de lo que pasa, hay que mencionar a la India. La India es uno de los países donde hubo muchas protestas por medidas que tenían que ver con la agenda global, protestas porque allá les intentaron quitar el dinero en efectivo, meterles el dinero electrónico de forma obligatoria. Hubo protestas. Cuando llegó la contingencia hubo protestas. La gente literalmente se escapó de las ciudades. Y bueno, ya sabemos lo que está pasando ahí, ¿no? Ya han visto las noticias, no se puede hablar directamente, pero es curioso cómo la gente protesta y resulta que aparece algo para que dejen de protestar, ¿no? Entonces, es más o menos como se está aplicando en varios países. Ojo con los países que aceptaron el préstamo del FMI, que serán los primeros en implementar las reformas estructurales que el FMI quiere. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse, ayudarme a compartir. Y también, si les interesa, visitar mi página de Patreon, donde estoy subiendo los videos censurados y voy a subir otros que estoy por hacer de otros temas
que no se pueden hablar aquí. Este canal les presenta historias alternativas.